Bueno, siguiente concepto. Voltaje. Les dije que el campo eléctrico nos indica la dirección en la que se mueve una carga. El voltaje nos indica la posibilidad de que se mueva una carga. Eso significa que entre más alto sea el voltaje, más alta es la posibilidad de que se mueva una carga. Entonces, ¿el voltaje cómo se define? El voltaje se define como el campo por la diferencial de distancia. Que normalmente la diferencial de distancia tiende a ser el radio cuando estamos hablando de cargas puntuales. Entonces, aquí voy a tener un radio 1, por acá un radio 3, por acá un radio 5. Y entonces, la definición de voltaje queda entonces, el campo es igual a la carga sobre 4pi por radio al cuadrado, y entonces esto por el radio, que es la diferencial de distancia, entonces radio con cuadrado se anula, y el voltaje es igual a la carga sobre 4pi por el radio. Entonces, mientras que el campo disminuye exponencialmente, va más bien al cuadrado del radio, disminuye nada más al inverso. Fíjense bien las implicaciones de esto. ¿Qué pasa si la carga, nos dice la posibilidad de que se mueva? Ajá. Y nos dice por dónde se va a mover. ¿Qué pasa? Como disminuye con el cuadrado de la distancia, significa que puede hacer que el campo casi desaparezca y el voltaje siga presente. Entonces significa que si una carga se está moviendo y ya no hay campo que le diga cómo se mueva, bueno, siempre va a haber campo, pero el campo es tan débil que no puede sujetar la carga. ¿Qué va a pasar con la carga? Que se va a mover erráticamente. Si hay mucho voltaje y, si las distancias son muy grandes, las cargas se mueven erráticamente. Y eso sucede cuando tenemos muy altos voltajes. O sea, por ejemplo, en vez de seguir una línea recta, ¿qué hacen los rayos? Zigzaguean, ¿sí o no? Es por eso que los rayos, como de aquí a las nubes la distancia es muy grande, el campo disminuye muy rápidamente, mientras que el voltaje sigue presente, y entonces la carga, al estar en movimiento, cualquier perturbación hace que cambie de dirección. Que el aire es más húmedo de un lado, más denso, más caliente, lo que sea, con eso cambia de dirección la carga. Por eso los rayos tienden a zigzaguear. Eso, y que también el campo ioniza el aire. Más bien el voltaje es capaz de ionizar el aire, y los electrones buscan siempre dónde está ionizado el aire, porque pues ahí está más. Es como cuando ustedes van al campo, hagan de cuenta que van al campo y ven un chorro de hierbas grandes así. Y entonces de repente ven que hay gente que pasa mucho por un lado. ¿Qué es lo que se va a notar? Una vereda, un caminito, ¿no? Entonces los electrones hacen lo mismo. Si ya pasaron otros electrones por ahí mismo, dejan ionizado el aire, dejan así un espacio entre la hierba. Es decir, dejan a las moléculas de aire orientadas para que sea más fácil pasar. Y entonces los electrones pasan por ahí. Es exactamente lo mismo. Vamos a ver esto más abundantemente. Ahorita nada más quiero que vean el concepto de voltaje. Ahora, también les acabo de pedir que me investigaran la gravedad de varios planetas. La gravedad aquí en la Tierra, ¿cuál es a nivel del mar? 9.88. 9. ¿Qué? 81. Chale. A nivel del mar. ¿Cuál es la gravedad aquí en la Ciudad de México, la Gran Tenochtitlán? 9.807. 78. Casi. 807, no puede ser más alta. Lo dijiste al revés. La dislexia, profe. No. Bueno, la gravedad en la Luna me dijeron que era de ¿cuánto? 1.62 metros sobre segundo cuadrado. La gravedad en Marte me dijeron que era de 71 metros sobre segundo cuadrado. Y la gravedad en Júpiter 24.79. Ok. ¿Se acuerdan del concepto de energía potencial? Energía potencial.
¿Cómo se calculaba la energía potencial para la gravedad? No se puede ver por altura. Exactamente, es gravedad por altura. La energía total es igual a la masa por la gravedad por la altura, la energía potencial. Pero pues ahora es que la masa varía de un objeto a otro. Pero lo que no va a variar es que para una altura dada, la energía potencial va a ser la misma, dadas las condiciones de la gravedad y la altura. Es decir, supongan ustedes, si ustedes saltan 10 centímetros con sus lindos piecitos hacia el suelo, de 10 centímetros la inmensa mayoría de ustedes no se va a lastimar. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál va a ser el producto que tenemos ahí de gravedad por altura? Bueno, la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado por la altura, que son 0.1 centímetros. Esto nos da 0.98 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. De esta altura la mayoría de ustedes no se va a lastimar. ¿Qué pasa si los dejo caer de 1 metro con sus pies? Ahí ya existe probabilidad de lesión, ¿sí o no? Entonces, si aumentamos esto a 1 metro, metros, si aumentamos eso a 1 metro, entonces voy a tener 9.8 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Esta es mi energía potencial. Pero algo sí les aseguro. ¿Qué pasa si se cae de 10 metros? ¿Que el producto me va a dar cuánto? Que de 10 metros la inmensísima mayoría de ustedes sí va a sufrir lesiones. Ajá. Entonces, esto es la combinación aquí en la Tierra. ¿Qué pasa si lo hago acá en la Luna? Si se cae de 10 metros, esto es Tierra. ¿Qué pasa si se caen en la Luna? Entonces, mismo caso. Una altura de 1 metro. ¿Cuánto va a ser el producto? Entonces, el producto va a ser 1.62 por 1 es igual a 1.62. Entonces, ¿en la Luna se lesionará si se cae de 1 metro? No. Nada, es como caer casi de 10 centímetros aquí. ¿Qué pasa si en la Luna se cae de 10 metros? $16.2. Es un poquito más alto. Bueno, un poquito más alto el valor que 10 metros que 1 metro en la Tierra. Entonces, algunos de ustedes sí se van a lesionar, pero no todos. Ajá. Vamos a Júpiter. Altura, 1 metro. Entonces, ¿son qué? 24.79 por 1 es igual a 24.79. ¿Qué pasa en Júpiter? De 24, si es más, de 24 es más alto que de 1 metro, serían como 2 metros aquí en la Tierra, ¿no? O sea, 1 metro en Júpiter. ¿Por qué la tiras? Gracias. No. Ya vi que se está muriendo. No fue esto. Bueno, ya para terminar esta parte. Entonces, 1 metro en Júpiter equivale a 2,5 metros en la Tierra, ¿no? Y de 2,5 metros si se lesiona. La inmensísima mayoría. O sea, a esto esta combinación altura-gravedad me da cuánta energía potencial hay aquí. Bueno, el voltaje es exactamente lo mismo en campo eléctrico, bueno, en cargas eléctricas. El voltaje es la combinación del campo eléctrico por una distancia que está recorriendo. Entonces, en este caso, aquí, el campo era la gravedad y la distancia era la altura. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo con el voltaje. El voltaje me dice neta cuánta energía potencial tendría cada carga.
Aquí en este caso, esta energía la sacamos independiente de la masa. Independiente de la masa. Entonces, esta energía es independiente de cada carga. Pero me está diciendo cuánta energía es capaz de disipar. Entonces, y así como pasan muchos factores que influyen en esto, por ejemplo, acá en la Tierra, si tu masa es muy pequeña, por ejemplo, una hormiga, aún de 10 metros, a lo mejor no, una hormiga de 10 metros no sufre lesión. De hecho, una hormiga por caída, lesiones es muy difícil que sufra. ¿Por qué? No por el peso. Bueno, sí tiene que ver con la masa, el peso, pero no es por eso exactamente. Porque la relación área-volumen es tan grande, o sea, tiene tan grande área comparada con su volumen, que la interacción con el aire hace que se frene. O sea, si ustedes avientan una hormiga desde la montaña más alta que quieran imaginar, se va a ir frenando con el aire. Y es lo que hacen, de hecho muchos insectos pequeños lo que hacen es que cuando se avientan, luego para frenarse, si han visto, ¿no? Alguna vez que algunas mantis religiosas cuando se avientan abren las patas para frenarse un poco. Incluso algunas ardillas y algunos animales pequeños saben que se frenan al aumentar su área. Ustedes no ganarían mucho porque ay, me caigo. Pero bueno, entonces pero ¿por qué a ustedes no les funciona eso? Porque su relación área-volumen es muy pequeña comparada con la de una hormiga. Entonces lo mismo pasa aquí. Si el voltaje es muy pequeño, puede ser al revés. Si la carga es muy pequeña, puede ser detenida por el medio ambiente, aunque el voltaje sea más o menos. Pero si la carga es muy grande, el medio no la detiene. Y eso de qué tan grande es la carga, esa cosa se llama amperaje. Pero ahorita lo vemos. Entonces, vemos que por un lado tenemos el potencial y por el otro la propiedad, que en este caso es la masa, en este caso es la carga. Las dos influyen para que haya un movimiento, pero en realidad lo que te mata a ti no es el voltaje, es el amperaje. Y bueno, aquí vamos a dejar esta parte, vamos a volver a empezar nuevamente.